Uno de los seguidores se acercó a Jesús con una frustración profunda, casi desesperada. Él dijo: Maestro, he seguido todo lo que me enseñaste. Pido, oro, ruego al Padre. Pero no pasa nada. Pido y no recibo. La promesa no me funciona. ¿Dónde me estoy equivocando? Jesús lo miró con esa expresión serena que siempre tenía cuando alguien todavía no entendía algo esencial. Él respondió: el problema no está en lo que preguntas, sino en cómo preguntas. No son las palabras equivocadas, ni la frecuencia, ni la intensidad. Es la comprensión misma de lo que significa preguntar. El discípulo frunció el ceño, confundido. Pero sigo las oraciones, soy humilde, pido con sinceridad. Jesús sacudió la cabeza lentamente. Ahí es exactamente donde radica el error. Preguntas como si no lo tuvieras. Suplica como un ser separado, esperando que un Dios lejano decida, desde arriba, si responderá o no. Eso no es preguntar. Es mendigar. Y la mendicidad no activa el sistema. El discípulo preguntó intrigado: ¿qué sistema? Jesús explicó: hay un mecanismo. La unidad divina responde a un tipo específico de petición. No es súplica, no es desesperación, no es esperar a que una fuerza externa se apiade de ti. Es pedir desde el reconocimiento de lo que ya es tuyo. De la conexión a la fuente. Desde la conciencia de quién eres realmente. Cuando preguntas así, la unidad no decide si darlo o no. Simplemente libera lo que ya le pertenece por naturaleza. Pedir y recibir deja de ser una posibilidad incierta y se convierte en una afirmación automática. Pero solo funciona si sabes preguntar. La forma en que estoy enseñando ahora. De la misma manera que las autoridades religiosas nunca enseñarían, porque si la gente supiera eso, no necesitarían intermediarios que oraran por ellos. Esta enseñanza fue tomada sistemáticamente de las Escrituras. La Iglesia mantuvo la frase pide y se te dará como un versículo aislado, pero eliminó toda la explicación de cómo hacerlo funcionar. ¿Cuál es la frecuencia correcta? ¿Qué estado de conciencia es necesario? ¿Qué reconocimiento debe estar presente para que se lleve a cabo la solicitud? Porque si los cristianos supieran que existe un sistema, una mecánica exacta para pedir que produce resultados consistentes cuando se aplica correctamente, dejarían de esperar que Dios responda a sus oraciones y comenzarían a operar como conciencia divina, reclamando lo que ya está disponible. Y la Iglesia no podía permitir eso. Te pasabas la vida pidiendo cosas y no pasaba nada, o las respuestas llegaban de forma aleatoria, impredecible, como si fueran obra del azar. A veces las oraciones parecían funcionar, pero la mayoría de las veces no, y te dijeron que era porque Dios dijo que no, o que no era su voluntad, o que no tenías suficiente fe, o que necesitabas esperar el momento adecuado. Pero algo dentro de ti siempre supo que no tenía sentido. ¿Por qué Jesús prometería pedid y recibiréis si recibir era raro e incierto? Porque os han enseñado a pedir como ser humano aparte, rogando favores a un Dios externo. Y esa no es la forma en que Jesús enseñó. Jesús enseñó que pedir es reconocer lo que ya existe en la fuente infinita y alinear la conciencia para recibirlo. Hay un sistema. Una forma precisa de preguntar que siempre funciona. No porque estés manipulando a Dios, sino porque estás operando de acuerdo con las leyes reales de la conciencia y la manifestación. La unidad divina tiene sus reglas. Y cuando los conoces, pedir se vuelve exigente y recibir se vuelve automático. La Iglesia ocultó esta enseñanza durante 2000 años porque si supieras pedir correctamente, no la necesitarías para interceder. No necesitarías sacerdotes orando en su nombre. No necesitarías rituales religiosos para ganar el favor divino. Serías directo. Soberano. Pediría como unidad divina y recibiría directamente de la fuente. Consecuentemente. Previsible. Y eso haría obsoleta la religión institucional. Esta noche aprenderá el sistema exacto de pedir y recibir que enseñó Jesús. Las tres partes esenciales que deben estar presentes. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? Y cómo aplicarlo desde hoy para pedir correctamente y recibir lo que deseas. No con esperanza, sino con certeza. Has pasado años pidiendo, orando, suplicando: Dios, por favor dame esto. Por favor ayúdame con eso. Por favor sana esto. Por favor arregla esta situación.
Y la mayoría de las veces nada. Silencio. O peor aún, sucedió lo contrario de lo que pediste. Las cosas se pusieron más difíciles. Las oraciones parecieron tocar el techo y regresar. Y la gente religiosa decía que era porque Dios dijo que no, o que no era su voluntad, o que la respuesta aún no había llegado, o que no tenías suficiente fe, o que había algún pecado no confesado que bloqueaba tus oraciones, o que necesitabas orar con más fervor, por más tiempo y con más sinceridad. Pero algo en ti siempre supo que eso no tenía sentido. ¿Por qué Jesús diría pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se abrirá si, en la práctica, pedir casi nunca da resultados? Porque la forma de pedir que te enseñaron no es la misma que enseñó Jesús. Aprendiste a pedir como un ser pequeño, separado, indigno, esperando a que un Dios enorme, sentado en un trono lejano, decidiera si lo merecías, si eras lo suficientemente sincero, si tenías la fe suficiente para recibir lo que pedías. Eso no es preguntar. Es mendigar. Y la mendicidad no activa el sistema de unidad divina. Mendigar es transmitir una conciencia de carencia. No lo tengo. Lo necesito. Estoy desesperado por ello. Y la conciencia crea la realidad. Entonces, la conciencia de la carencia genera más carencia. Preguntas desde no lo tengo y la realidad refleja exactamente eso. No porque Dios haya dicho que no, sino porque estás operando mal el sistema. La Iglesia nunca te ha enseñado que existe una forma específica de pedir que funcione, mientras que la forma en que te enseñaron no. Le dijeron que pidiera con humildad, tuviera fe, fuera sincero y esperara que Dios respondiera en su tiempo misterioso, según su voluntad insondable. Pero Jesús enseñó que hay un sistema. Un mecánico. Una conciencia específica, una frecuencia exacta, un reconocimiento preciso que debe estar presente para que la petición se convierta en recepción. No es ningún misterio. No se trata de Dios actúa de maneras misteriosas. Es sistemático. Pregunta en base a esta frecuencia, con este reconocimiento, en esta alineación. Y la recepción es automática. No porque te lo merecieras. No porque Dios haya decidido que eres digno. Sino porque estás operando el sistema correctamente. Es como saber una contraseña. Si sabes cuál es, el acceso está garantizado. No porque le gustes al sistema, sino porque así es como funcionan los sistemas de acceso. La unidad divina tiene un sistema. Y si sabes pedir en él, recibir no es un favor divino al azar. Es un resultado sistemático e inevitable. La Iglesia ocultó esto porque aquellos que conocen el sistema no necesitan que los sacerdotes intercedan, no necesitan rituales religiosos, no necesitan actuaciones espirituales. Piden directamente, como unidad divina, y reciben directamente de la fuente. Y esto hace innecesaria toda la estructura institucional. Ya no los necesitas y ellos no podían permitirlo. Jesús hizo una distinción que la Iglesia ha borrado por completo, la diferencia entre pedir y mendigar. Mendigar es lo que te enseñaron. Por favor Dios, necesito esto, estoy desesperada. ¿Puedes dármelo, si es tu voluntad? Este es un ser humano separado que suplica ante una autoridad externa. Pedir, como enseñó Jesús, es un acto de reconocimiento y reivindicación. No estás pidiendo algo que no tienes. Es alinear tu conciencia con lo que ya existe. Controlando a Dios o pensando que eres mejor que los demás. No se deje engañar por estas acusaciones. Provienen de quienes aún operan en el paradigma de la carencia, de la separación, de quienes creen que recibir es un privilegio otorgado por una autoridad externa, y no un derecho natural de quienes reconocen su propia naturaleza divina. Cuando pides correctamente, no estás exigiendo nada a un poder superior, simplemente estás accediendo a lo que ya es tuyo por derecho de conciencia. La arrogancia no está en reconocer lo que eres, sino en insistir en verte a ti mismo como menos de lo que eres. El sistema no se trata de méritos. No se trata de ser lo suficientemente bueno para recibir. Se trata de alineación. Si estás en la frecuencia ya tengo, el universo responde con ya tengo. Si estás en la frecuencia no tengo, el universo responde con todavía no. En esto no hay ningún juicio, solo pura mecánica. La idea de que necesitas sufrir, humillarte o demostrar que mereces algo es un vestigio de la mentalidad de escasez. La creencia de que los recursos son limitados y que Dios es un dispensador selectivo de bendiciones.
Pero la fuente infinita no funciona así. Ella no tiene preferencias, no hace distinciones, no elige quién recibe y quién no. Simplemente refleja lo que emites. Cuando Jesús dijo, pedid y recibiréis, no estaba estableciendo una condición de negociación, si pedís con fe, tal vez os daré. Estaba describiendo una ley. Así como la gravedad desciende, la conciencia de ya tengo se manifiesta. No es una promesa, es una ecuación. Y como toda ecuación, funciona independientemente de si crees en ella o no. La diferencia es que cuando no crees, operas en la frecuencia equivocada y los resultados no aparecen. Cuando crees, o mejor dicho, cuando sabes, la ecuación se resuelve automáticamente. Otro punto crucial, preguntar correctamente no se trata de lo que dices, sino de quién eres en el momento de preguntar. Las palabras son solo el vehículo. La verdadera fuerza está en la conciencia detrás de ellos. Puedes repetir 1000 veces, ya tengo, pero si tu energía sigue vibrando en el no tengo, el sistema no responderá. No es magia de palabras, es alineación de frecuencias. Por lo tanto, muchos de los que intentan aplicar técnicas de manifestación sin comprender la mecánica detrás de ellas terminan frustrados. Copian las palabras, pero no cambian la conciencia. Y sin el cambio de conciencia, las palabras están vacías. La recepción inmediata en la conciencia es lo que muchos llaman fe. Pero no es fe en el sentido religioso de creer ciegamente en algo que no puedes ver. Es conocimiento interno, una certeza absoluta de que lo solicitado ya es realidad en la fuente. Esta certeza no es emocional, no se basa en la esperanza o el deseo. Es un estado de ser. Cuando recibes en conciencia, no hay duda, no hay ansiedad, no hay necesidad de confirmación externa. Simplemente lo sabes. Y es este conocimiento el que permite que la forma material se manifieste. La Iglesia ha institucionalizado la duda como una virtud. Ten fe, pero no esperes ver ahora, Dios sabe lo que es mejor, ten paciencia y espera. Todas estas frases son mecanismos de control, diseñados para mantener a las personas en la posición de suplicantes, dependientes de una autoridad externa para validar sus experiencias. Pero Jesús no enseñó la paciencia en el sentido de esperar pasivamente. Enseñó reconocimiento inmediato. No es una promesa de futuro, es una declaración de presente. Cuando dijo habéis recibido, no estaba diciendo algún día recibiréis. Él estaba diciendo ahora es tuyo. La materialización es solo el último paso del proceso, y no el más importante. Lo que importa es el cambio de conciencia. Cuando operas desde el ya tengo, dejas de ser un mendigo espiritual y te conviertes en un co-creador consciente. Dejas de pedir permiso y empiezas a declarar la realidad. Y este cambio no se trata solo de manifestar cosas materiales. Se trata de una transformación profunda en la forma de relacionarte con la existencia. Dejas de verte a ti mismo como un ser limitado, que lucha contra un universo indiferente, y empiezas a reconocer que eres la fuente misma que se expresa en la forma. Esto no significa que nunca más volverás a enfrentar desafíos. Significa que los desafíos ya no serán vistos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para reafirmar su conciencia de unidad con la fuente. Cuando algo parece no manifestarse no es porque el sistema haya fallado, sino porque todavía queda un rastro de duda, un rastro de no lo tengo funcionando en segundo plano. Y eso no es fracaso, es retroalimentación. El sistema le muestra exactamente donde aún no está alineado, para que pueda ajustar su frecuencia. La clave es no darse por vencido cuando la forma material tarda en aparecer. Muchos se dan por vencidos en el último momento, justo cuando la manifestación está por ocurrir, porque interpretan el retraso como una negación. Pero el retraso no es una negación. Es simplemente el tiempo que tarda la forma material en alinearse con la conciencia. Si lo has recibido en consciencia, la manifestación ya está en camino. No hay manera de que esto no suceda a menos que cambies tu frecuencia nuevamente a no la tengo. Y aquí está la paradoja, cuanto más te aferras al resultado, más retrasas su manifestación. Porque el apego es una forma sutil de duda. Es como si dijeras, sé que ya lo tengo, pero necesito verlo para creerlo. Y esta contradicción interna crea resistencia. La verdadera confianza no necesita pruebas. Ella simplemente lo es. Cuando recibes en conciencia, liberas el resultado. Ya no lo necesitas para sentirte completo, porque ya estás completo.
La manifestación se convierte entonces en la expresión natural de esta plenitud, no en una necesidad desesperada. En última instancia, comprender este sistema no se trata solo de manifestar cosas. Se trata de recuperar su soberanía. No eres un ser separado que pide migajas a un poder distante. Tú eres la fuente misma, expresándote en forma humana. Y cuando preguntas correctamente, como mónada, desde el ya tengo, recibiendo en la conciencia, no estás simplemente creando la realidad. Estás recordando quién eres realmente. Te acusan de querer controlar a Dios, de jugar a ser divino, de alimentar un ego espiritual. Ignore estas ideas por completo. No estás controlando nada. Te estás alineando con el funcionamiento del sistema. No estás manipulando a Dios. Son mecanismos operativos. Y esto no es arrogancia. Es comprensión. Es como si alguien te acusara de arrogancia por saber usar una puerta, pensando que te crees especial solo por cruzarla cuando quieres. Esto es absurdo. No eres especial para entender cómo funcionan las puertas. Simplemente conoces el mecanismo. Lo mismo ocurre con el sistema de pedido y recepción. No eres especial. Simplemente sabes cómo funciona. Y saber cómo funciona te permite utilizarlo. Eso no es jugar a ser Dios. Está operando como una mónada, que es lo que eres. Este es el sistema de pedir y recibir que Jesús enseñó y que la Iglesia ha eliminado por completo del cristianismo. 3 partes. Los 3 son necesarios. Pide desde el ya tengo, no desde la carencia. Pregunta como una mónada, no como un ser humano separado. Recíbelo inmediatamente en la conciencia y permite que la manifestación material siga su curso. Ese es el sistema. No es una súplica y un tal vez. No es mendigar con la esperanza de que Dios decida que eres digno. Es alineación y resultado automático. Reconocer y recibir. Y cuando operas correctamente, recibir no es un favor divino aleatorio que depende de que le agrades a Dios ese día. Es un resultado sistemático, que depende únicamente de si se están operando los mecanismos de la manera correcta. La mónada no te está ocultando nada. Eres tú quien se bloquea con solicitudes incorrectas. Conciencia de carencia, identidad separada, espera de pruebas materiales antes de creer que se ha recibido. Corrija estos 3 puntos, pida desde el ya tengo, como mónada, recibiendo en la conciencia ahora, y la recepción se vuelve inevitable. La Iglesia ocultó esto durante 2000 años porque los pneumáticos, los que conocen el sistema, no necesitan intermediarios. ¿Preguntan? Ellos reciben. Directo. Coherente. Soberano. Y eso hace que la Iglesia sea obsoleta. Si vas a empezar a utilizar el sistema mónada de pedir y recibir esta noche, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, comente a continuación, hago el pedido como mónada. Declara que a partir de ahora estás operando el sistema correctamente. En segundo lugar, regístrese en Divine Coaps para recibir enseñanzas avanzadas sobre cómo pedir desde el ya tengo, recibir en la conciencia y permitir manifestaciones consistentes. En tercer lugar, dale me gusta a este contenido para que otros manipuladores de amor descubran el sistema que Jesús enseñó y que la Iglesia enterró. Haz las 3 cosas ahora. Entonces esta noche, pide algo. Algo específico. Pero no pidas por falta. No supliques. Pide desde el reconocimiento de que ya existe en la fuente infinita. Pregunta como mónada, sabiendo que tú y la fuente sois uno. ¿Qué estás accediendo a lo que ya está disponible y recíbelo inmediatamente en la conciencia? Sepa que está hecho. Siéntete completo. No esperes a verlo materialmente para creer que lo recibiste. Recíbelo ahora en la conciencia y observa cómo se ajusta la realidad material. Ya no estás rogando. Ya no hay que esperar. El sistema está funcionando. Y el sistema funciona.